de los creyentes en ese entonces cargaban con la Biblia. Llegaban a la iglesia con su Biblia. Algunos llegaban con la Biblia aquí, otros con la Biblia en la cartera, otros con un covercito fancy, así como el de Saraí. Entonces, todo el mundo llevaba su Biblia a la iglesia. Lo otro, el servicio de oración en la iglesia estaba lleno, así como ustedes están ahora. El altar lleno de personas orando, personas en la silla orando porque ya no cabían aquí, o algunos ancianitos que querían orar en el altar arrastraban su silla y se sentaban aquí al frente porque no podían arrodillarse. Eso era mucho tiempo atrás. La casa del servicio de oración se llenaba. A la clase bíblica, toda la congregación asistía como si fuera el servicio de domingo. Qué recuerdos, ¿verdad? Algunos de ustedes tal vez sí que llevan bastante tiempo en el Evangelio, ¿se acuerdan? Otros a lo mejor es algo que tal vez nunca han escuchado. Ahora la pregunta es, ¿pero qué nos ha pasado? ¿Qué ha provocado tanta distracción en nosotros? Tengo una foto ahí que le envié a Josie de un teléfono, y mientras yo estaba pensando en esto, yo digo, wow, pero ¿cómo comenzó todo esto? ¿Cómo comenzó a cambiar todo? ¿Cómo las generaciones se fueron cambiando? Y recuerdo que el primer celular, el primer teléfono que tenía un juego, y tal vez muchos vayan, cuando vean esa foto se van a recordar de lo que yo les estoy hablando. Era un jueguito en un teléfono Nokia, bien pequeñito, y este jueguito era una serpiente que iba conectando punto por punto y la serpiente iba creciendo hasta que o chocabas con la serpiente misma o chocabas con una esquina del juego. No sé si yo sí la está poniendo ahí. Pero la curiosidad es que cuando yo estaba pensando en las distracciones que puede causar la tecnología, me estuvo curioso que el primer juego que sale en un teléfono celular tenga una serpiente. Eso me llamó mucho la atención. No, la tengo aquí todavía. No, pero sí, me despeinó como ayer estaba yo despeinado. El que sabe, el que entiende sabe de lo que estoy hablando de Richard. Entonces, esta distracción, es bien curioso notar que es una serpiente lo que comienzan a usar como distracción en un juego tal vez que lo vemos como inocente o inofensivo. Ahora, cuando me puse a pensar en todo esto, comencé a pensar en algo que luego de esto comenzó a incrementar las distracciones utilizando la tecnología. Alrededor del año 2006 sale una compañía que se llama Facebook. Y si corta la transmisión, perdónenme, fue mi culpa. Es Face más Book, que es prácticamente la cara en el libro. ¿Y qué hacía esto? El significado es que tienes la cara tan pegada a un libro que todo lo que está a tu alrededor no lo puedes ver. Imagínate una persona que esté todo el día leyendo un libro y con el libro pegado a la cara. Tan concentrado que deja de ver todo lo que está pasando a su alrededor. Entonces, hay personas, y aquí es que yo sé que no van a haber muchos amenes y muchos van a empezar a mirarme feo, pero no les voy a decir la palabra que pensé. Pero que sea lo que Dios quiera. Hay personas que tienen la pantalla tan cerca del rostro que ya no ven ni a su familia. Hay personas que tienen la pantalla tan cerca del rostro que ya ni siquiera están viendo lo que Dios está haciendo a su alrededor. Entonces vemos personas que viven la vida completa pegadas al libro y lo tienen pegado de la cara. Y tal vez eso es, a lo mejor los más jovencitos dicen, no, pero yo no uso eso, eso es para los viejos. Ok. ¿Qué tal cuando en el 2010 comenzó una plataforma que se llama Instagram? Y Instagram es bien curiosa porque Instagram, y le dije a Jen que me trajera algo, Instagram comienza su fama, no porque conectaba con las personas directamente,
o porque era como el Facebook que tenías una muro y seguías dándole para arriba, sino que el Instagram usa algo que se llama Reels o carretes. ¿Qué es un Reel o un carrete? Esto es un Reel o un carrete. Esta pieza que está aquí. ¿Y qué hace esto? Esto es bien simple. Para todo aquel que conoce de pesca, y Jen me puede desmentir ahí, cuando tú estás pescando, tú vas a lanzar el anzuelo, lo tiras, no hacer eso muy duro, no tiene nada, por si acaso. Entonces, ¿qué tú haces cuando tú estás pescando? Si el pez o lo que tú quieres atrapar, ya con el bait, o ¿cómo se dice? La carnada, si el pez no hace nada, tú comienzas lentamente a recoger con el carrete y lentamente y esperas. Y si no pasa nada en un momento más, vuelves y lo mueves un poco. Todo para crear movimiento dentro del agua, para que el pez pueda ver que se está moviendo algo ahí. ¿Verdad? Voy a ponerle esto aquí. ¿Y qué es curioso con esto? Que la distracción del Instagram se basa como una caña en el anzuelo. El reel puede funcionar como carnada. ¿Por qué? Porque cuando tú comienzas a ver uno, luego comienzas a ver otro, luego sigues viendo el otro y sigues poco a poco y lo que está haciendo es eso que te está atrapando lentamente y tú no te estás dando cuenta. No siempre te van a atrapar de golpe. Lo primero que va a causar el reel es llamar tu atención. Luego que llama tu atención, comienza a jalarte poco a poco, lentamente. Esto no es algo que prácticamente se hace de golpe. Entonces, Santiago 1:14 dice que cada uno somos atraídos y seducidos conforme a nuestra concupiscencia, conforme a nuestros deseos y a lo que a nosotros nos gusta. O sea que prácticamente el enemigo no ataca con una red. No se confunda. El enemigo no pesca con redes. El enemigo no busca atrapar un grupo de personas a la vez. Él va a tapar a Richard de la manera que él sabe que Richard puede caer, con la carnada correcta. La carnada de Pedro es diferente a la mía y así sucesivamente. O sea, la carnada va a ser algo específico conforme a lo que a ti te agrada y a lo que a ti te llama la atención. Y el tercero, este sí me voló la cabeza un poquito, porque nunca le había prestado atención. TikTok. Si ustedes no se dan cuenta, cuando usted dice TikTok muchas veces, ¿a qué se le cerca? A un reloj. Entonces, la palabra TikTok es como el reloj para atrás y para adelante. TikTok, 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 ¿verdad? Y mientras tú sigues deslizando esos reels que tiene TikTok también, entonces el tiempo continúa pasando. Tú no te das cuenta, puede pasar 1 hora, 2 horas, 3 horas, y tú estás... Es más, yo les voy a decir esto y a lo mejor si le ha pasado. ¿Cuántos de ustedes no han agarrado un papel y han tratado de mover las letras del papel? Yo no creo que me haya pasado a mí nada más. Y le hace así. Me pasó el otro día, lo iba a hacer. Y pasa que no le dije nada a Ruth. Agarré un papel y lo iba a mover con el dedo. Y es la costumbre que tenemos de las cosas estas que estamos todo el tiempo deslizando. Sí, ya me dijo eso el otro día. Entonces, el tiempo continúa pasando. Efesios 5, del 15 al 16, hay una frase dentro de esos versos que dice, aprovechando bien el tiempo. O sea, y lo que podemos ver aquí es que Facebook puede ocupar tu mirada, Instagram puede tratar de pescar tu atención y TikTok puede consumir todo tu tiempo. La pregunta es... No es si uno tiene redes sociales, es quién tiene el control de toda tu atención. ¿Quién tiene el control de toda tu atención? Una persona llamada C.S. Lewis escribe un libro que se titula Cartas del Diablo a su sobrino. Y dentro de este libro, él le está
describiendo diferentes estrategias de cómo distraer o cómo frenar la iglesia. Y dentro de una de las enseñanzas que le da, dice que él no tiene que preocuparse tanto por apartar a un cristiano de las cosas bruscamente, sino él le dice, lo único que tú necesitas para ser efectivo contra un creyente es captar su atención. Es prácticamente distraerlo, porque si lo distraes, si desvías su atención de las cosas de Dios, vas a cambiar su devoción por Dios. Y ahí es que está el peligro. Las redes no son pecado. Utilizar redes sociales no es pecado. Utilizar cosas, este tipo de aplicaciones no es pecado. El pecado ocurre cuando nosotros nos desviamos y aprobamos estas cosas como si fueran nuestro Dios. O sea, en sí misma, una red social no es un pecado, pero se convierte en una herramienta de distracción. Lo primero es cuando nos roban el tiempo que le pertenece a Dios. Lo segundo es cuando las redes sociales comienzan a apagar nuestra sensibilidad espiritual. Cuando llenan nuestra mente de ruido. Te hacen que busque no simplemente la aprobación de Dios, sino aprobación humana. Te mantiene entretenido, pero no te está edificando. Te vuelve adicto a mirarlo todo, menos a mirar lo que Dios quiere que tú veas. Entonces, cuando vamos al capítulo de número 22, ahí del 22, 23 y 24, vemos que hay una historia que habla de Balaam. Entonces, Balaam, ¿quién era Balaam? Balaam era un profeta pagano de Mesopotamia. Era un profeta y tenía visiones. Y algo muy interesante es que el rey Balac busca la manera de destruir al pueblo de Israel de cierto aspecto y él manda a llamar a Balaam para que maldiga al pueblo de Israel. Entonces, en el capítulo 21, ahí en el verso que leímos al principio, el 7. Gloria a Dios. 22:12, si lo tenía bien acá. Vemos que Dios le dice a Balaam, no vayas con ellos ni maldigas al pueblo porque bendito es. Aquí la cosa está, que Balaam ya sabía lo que Dios le había dicho. Balaam ya había escuchado la voz de Dios. Balaam sabía lo que Dios quería y esperaba de él. Pero aún así, Balaam no prestó atención y siguió escuchando la voz de Balac para hacer lo que Balac quería y no lo que Dios quería. Hoy día pasa algo muy similar en nuestras vidas. Nosotros sabemos lo que Dios quiere. Nosotros entendemos lo que Dios necesita de nosotros. Nosotros sabemos la palabra que Dios nos dio. Pero cuando llega el momento en que Dios quiere hablar contigo, pero el celular vibra. Llega el momento que Dios quiere hablar contigo, pero alguien te envía un mensaje de texto. Llega el momento en que Dios quiere hablar contigo, pero te recuerdas que tenías que hacer algo y tristemente, la mayoría de las cosas que nos causan distracciones hoy día, a la iglesia de Dios más en particular, son relacionadas con el teléfono. Dios quiere corregirte, pero tu mente está tan ocupada en lo que estás viendo que en vez de buscar la corrección en Dios, comienzas a buscar, déjame ver qué está predicando el pastor tal en la red tal. Y en vez de comunicarte directamente con Dios, te enfocas tanto en buscar las cosas en las redes, porque tristemente creo que es algo que a veces, y la mayoría de las veces nos pasa todo, es que todo lo queremos consultar con la tecnología. Cuando teníamos que consultar las cosas con Dios antes, ahora las consultamos con la tecnología. Dios quiere dirigir, pero la atención está secuestrada por el contenido constante que estamos consumiendo. O sea, y el problema
No es que solo Dios hable. El problema es que muchas veces estamos demasiado distraídos como para escucharlo. Dios sigue hablando. Dios constantemente nos está hablando. Dios siempre nos va a estar hablando. El problema es si nosotros tenemos nuestra mente centrada para poder escucharlo en todo tiempo y en todo momento. Entonces, ¿qué encontramos nosotros? Como punto número 1, una voz que compite con Dios. Balaam escuchó demasiadas voces. Escuchaba las voces de los enviados, de esos adivinos y toda esa gente que fueron a buscarlo. Escuchaba la voz de Balac, que era el rey. Escuchaba todo, pero la voz cuando Dios le habla en el capítulo 22, verso 12, era la voz que él única tenía que escuchar. Pero fue la que no le hizo caso. Balac insistía, presionaba y ofrecía recompensa. Balaam simplemente olvidó escuchar a Dios. ¿Y qué hizo? Se inclinó por las recompensas. ¿Y qué sucede hoy día? Las distracciones, las redes sociales y todas las cosas en este mundo nos están ofreciendo recompensas. Y no quiero enfocarme simplemente en estas 3 redes sociales porque hay muchísimas cosas que somos esclavos nosotros y nos distraen. Y a veces ni nos damos cuenta. Cuando vemos la recompensa podemos ver que a veces el trabajo se vuelve una distracción tan grande entre nosotros y Dios que simplemente estamos pensando en que cuánto voy a recibir, cuánto me van a pagar, lo que necesito pagar y se nos olvida que Dios es el Dios que suple. Las redes también insisten en forzarte a, mira esto, sigue esto, compara tu vida con esta, busca likes. Pero tienes que tener cuidado que cuando le estés dando like a algo no le des un corazoncito y tu esposa lo vea para que no te metas en un problema. Entonces, un punto como medio ahí, dice. Por eso yo no le doy like a nada, no me gusta. Uno nunca sabe cuando le ponga el dedo mal y después te metes en un problema. Consumes más y más y sigues consumiendo más y más y más. Y eso se vuelve un ciclo constante como un efecto de bola de nieve que se va creciendo y creciendo y creciendo y creciendo porque eso es lo que estas cosas nos incitan a nosotros a hacer. Igual que las cosas de afuera, como es el trabajo, las adicciones y todo esto, es un ice ball. Nos va creando un efecto de bola de nieve para que cuando tú vengas a darte cuenta, tú no vas a encontrar la manera de detenerte. Y si usted piensa que esto que yo le estoy diciendo no es real, le voy a hacer un reto para que lo practiquen esta semana. Busque la aplicación social que usted más utilice y bórrela completamente de su teléfono. Y después me cuenta qué le pasó los primeros 3 días. Y se las dejo. Al ser humano le cuesta como alrededor de 3 semanas, 21 días, crear un hábito. Para romperlo, en ocasiones cuesta lo mismo. Entonces, los hábitos son constantes. El hábito toma control de nuestra mente y nosotros sin darnos cuenta lo estamos haciendo. O, díganme ustedes, ¿cuántos al levantarse a veces lo primero que hacen es agarrar el teléfono a mirar la hora, por ejemplo? Pero cuando vas a mirar la hora, automáticamente abres el teléfono y buscas la aplicación que tú más utilizas para ver qué ha ocurrido. Esto es automático. Tú ni te das cuenta y cuando te vienes a dar cuenta estás 20 minutos mirando el teléfono sin ver nada. O sea, estás mirando el teléfono por 20 minutos y no has visto nada. Porque de lo que estás viendo ya estás diciendo, esto yo lo vi ayer, esto me aburrió, y sigues buscando porque ese es el hábito que nuestra mente constantemente crea. De igual manera, el que se despierta y lo primero que hace es arrodillarse constantemente, difícilmente ese hábito se va a romper. El que después que se arrodilla, agarra la Biblia y comienza a leerla, difícilmente ese hábito se va a romper. Pero ¿qué es más fácil? ¿Comenzar a leer esto o comenzar a mirar esto? Y ahí es que está el problema. Entonces, lo segundo es que Balaam sabía la voluntad de Dios, pero permitió la competencia.
Él ignoraba totalmente a Dios, simplemente dejó que otra voz compitiera por su atención. Entonces, ¿qué vemos aquí? Que hay muchos cristianos, hay muchos creyentes que no han dejado la iglesia, se siguen congregando, pero sí han dejado que el TikTok moldee su vida, moldee su mente. Que el Instagram alimente su comparación, que Facebook llene tu tiempo y que el teléfono ocupe el lugar del altar. Y es muy interesante que dentro de toda esta dinámica entre Balaam y el pueblo de Israel, él seguía buscando la manera de maldecir al pueblo. Y cuando él iba a maldecir al pueblo la primera vez, Dios le puso en los labios una palabra de bendición. Cuando él iba a maldecir al pueblo la segunda vez, Dios le puso... ¿Puedes prenderme un poco de brillo ahí para que no se duerman? Cuando él lo hizo por segunda vez, Dios comenzó a poner palabras de bendición nuevamente. Y aún una tercera vez, cuando Balaam trató de maldecir al pueblo, no pudo porque Dios le cambiaba sus palabras de maldición en palabras de bendición. Ahora, ¿qué sucede? Balaam no vio el ángel. Ese es el tercer punto. Allí en el verso 21 en adelante del capítulo 22. El asna veía lo que Balaam no podía ver. Y aquí es que cuando tú entiendes y sabes que hay una desconexión tan grande entre nosotros y Dios, cuando personas no pueden ver lo que otros ven, y en esta ocasión aún peor porque, el animal podía ver lo que el profeta no veía. Dice, verso 21, se los leo. Así Balaam se levantó por la mañana y enalbaró su asna y fueron con él los príncipes de Moab. Y la ira de Dios se encendió porque él iba y el ángel de Jehová se puso en camino por adversario suyo. Iba en el camino, iba pues él montado sobre su asna y con él 2 criados suyos. Y el asna vio al ángel de Jehová que estaba en el camino con su espada desnuda en su mano. Y se apartó el asna del camino e iba por el campo. El animal está viendo que el ángel de Jehová está más para adelante, con su espada afuera, esperando que Balaam pasara para prácticamente quitarle la cabeza. Así que usted imagínese, ¿qué tanto nos envuelve la mente estas aplicaciones que son capaces de cegar lo que Dios quiere decirnos? Que son capaces de cambiar prácticamente lo que Dios nos está mostrando para que veamos algo totalmente diferente. Y aún más, y aún peor, que nos quitan la visión que Dios ha puesto en nosotros. Hay personas que no perciben lo espiritual porque viven saturadas de las distracciones digitales. Vivimos tan saturados de las cosas digitales que prácticamente lo espiritual se vuelve secundario. Simplemente lo espiritual se vuelve de cosa del pastor o de los líderes de la iglesia. A mí solamente me concierne presentarme y ofrendar, lo demás que lo hagan ellos. Entonces vemos que en ocasiones nos podemos encontrar en situaciones de las que necesitamos una base espiritual sólida, pero no sabemos cómo combatirla porque lo espiritual es lo secundario en nuestra vida. Cuando una persona vive esclava de las distracciones, deja de ver lo que Dios pone delante de ella. Y esto está poderoso porque mientras él trataba de hacer avanzar el asna por el camino, el asna se estaba desviando del camino. Él debió agradecerle al asna que le estaba salvando la vida. ¿Qué pasó? El ángel de Jehová se puso en una senda de viña que tenía una pared de un lado y al otro. Y cuando el asna vio que el ángel se paró ahí, se pegó a la pared y apretó contra la pared el pie de Balaam y él comenzó a azotarla. Él comenzó a darle, le comenzó a pegar hasta que el asna se postró totalmente en el suelo.
Entonces, verso 28, Jehová abrió la boca del asna, la cual le dijo a Balaam: ¿qué te he hecho que me has azotado estas 3 veces? Y Balaam le respondió al asna: ¿por qué tú te has burlado de mí? Ojalá yo tuviera una espada. Ojalá yo tuviera una espada en mi mano que ahora te hubiese matado. Y le dijo a Balaam: ¿no soy yo tu asna? ¿Sobre mí has estado este día? ¿Es acostumbrado a hacer así contigo? O sea, prácticamente, o sea, yo hago esto todo el tiempo. Esto es algo normal en mí. No. Y él le dice, no. Entonces, dice luego la palabra que ahí fue que Dios le abre los ojos a Balaam y él puede ver el ángel que estaba ahí. Entonces, hay personas que, como les dije ahorita, que se levantan en la mañana, lo primero que hacen es agarrar el teléfono y mirar el Facebook. Antes de hacer cualquier cosa, antes de orar, antes de leer la Biblia, antes de cualquier otra cosa, lo primero que hacen es mirar el bendito teléfono. Personas que pasan horas en el TikTok, pero dicen que no tienen tiempo para leer la Biblia. O sea, yo no tengo tiempo para leer la Biblia, no tengo tiempo para orar, pero están 2, 3 horas, mediodía. Se les hace fácil estar en su teléfono, distraídos. Creyentes que buscan más validación en las plataformas sociales que aprobación de Dios. Peor aún, dice que hay personas que están, familias que están juntas físicamente, pero cada uno está siendo esclavo de su pantalla. Personas que no soportan ni 5 minutos de silencio porque siempre necesitan tener un momento de entretenimiento. O sea, no pueden meditar en Dios ni por 5 minutos porque necesitan estar constantemente viendo algo. Lo que domina tu atención, ¿sabes qué va a suceder? Que tarde o temprano va a dominar tu dirección. Y algo que tenemos que tener consciente es que las redes no siempre te van a apartar de Dios de golpe. Esto no es algo que va a suceder de ahora para ahora, pero sí van a distraerte lo suficiente para que te enfríes. Al principio no va a parecer malo, va a ser como inofensivo, pero ahí es que tenemos que tener cuidado, porque lo inofensivo comienza a volverse muy, muy grave si nosotros lo pasamos por alto. Una notificación no puede tener más poder sobre tu mente que lo que tiene la voz de Dios. Algo que te puedan escribir, algo que te puedan enseñar, no puede tener más poder que la voz de Dios sobre tu mente. Muchas personas no han dejado a Dios, pero sí lo han desplazado por las distracciones. O sea, siguen siendo cristianos, siguen llegando a la iglesia, cuando llegan a la iglesia oran, abren la Biblia cuando se sientan ahí y van a predicar. Muchas situaciones, diferentes situaciones. Pero cuando salen por la puerta para afuera, las distracciones toman control nuevamente. El enemigo no siempre está para destruirte, a veces solo necesita distraerte. Y esto está fuerte porque el viernes, mientras ensayábamos la última alabanza que estaba adorando Heidi, tuvimos un mover bien bonito ahí cuando estábamos cantando esa canción, practicándola. Y esto me comenzó a trabajar la mente. Yo no tenía tema para esto todavía. Tenía una idea. Entonces esto me comienza a trabajar la mente y digo, wow, si la mayoría del tiempo la iglesia no estuviera enfocada en las distracciones que estamos enfocados a diario cuando llegamos a la casa de Dios, el mover de Dios sería totalmente diferente dentro de cada servicio. Porque como yo no estoy distraído y yo me conecto con Dios, tal vez el mover de Dios en mí es diferente. Pero si la congregación llega distraída, cada cual con su diferente distracción, el mover de Dios en tu vida va a ser distinto. Y dice, wow, a veces sí que o somos esclavos de una cosa o de otra.
Y algo que yo doy gloria a Dios es que ahora mismo no tengo tanta distracción con mi trabajo, porque el trabajo sí distrae. Y no estoy teniendo una llamada telefónica para preguntarme algo, no estoy teniendo un mensaje de texto para decirme algo, que normalmente uno está constantemente preocupado y con la mente puesta en eso. Pero cuando uno dice, no, el tiempo de Dios es el tiempo de Dios, entonces uno puede dejar todas las cosas de un lado y comenzar a hacer lo que Dios quiere que tú hagas. El enemigo no siempre necesita destruirte. Simplemente a veces lo que necesita es que tú te distraigas. ¿Sabes qué Balaam le dijo al rey Balac para resolver este asunto de querer destruir al pueblo de Israel? Él le dijo, ¿sabes qué? Esta gente tiene una protección de Dios muy fuerte. La protección que ellos tienen de Dios, yo no voy a poder maldecirlos en ninguna manera. Esta gente están bendecidas por Dios. La única manera en que tú vas a poder llegar a estas personas y a este pueblo es que ellos mismos comiencen a levantarse en contra de Dios. Tienes que provocar que ellos pequen. Tienes que provocar que algo cambie en ese pueblo desde adentro. Porque si es que es difícil entrar, pero si cambiamos algo desde adentro, ¿sabes qué? Todo lo demás se va a desboronar. Ellos necesitan simplemente alejar la mirada de Dios. Lo demás es pan comido. ¿Sabes lo que hicieron? Enviaron mujeres moabitas a que comenzaran a juntarse con los judíos, con un grupito de hebreos que estaban bien distraídos ellos, bastante distraídos, y que les gustaba este tipo de distracción. Y estas mujeres comenzaron a pasarle la manita, aunque no les gustara el tipo, pero esto fue lo que me mandaron a hacer. Y entonces comienzan ellas a crear ese tipo de distracción en el pueblo, que ellos terminaron no simplemente juntándose con ellas, sino comenzaron a comerse lo que ellos prácticamente estaban ofreciendo a los ídolos, comenzaron a adorar a los ídolos de ellos, y todo esto comenzó a crear ese tipo de incomodidad dentro del pueblo que no simplemente se sintió en las personas que estaban fallando, sino que toda la congregación, todo el pueblo comenzó a decaer. Y ese es el problema, que a veces nosotros por fuera nos queremos hacerlos muy fuertes, nos queremos hacerlos muy, que nada me afecta, pero cuando estamos solos en la intimidad, entonces las cosas comienzan a atacarnos, no a nuestro físico, no a nuestro exterior, comienzan a atacar nuestro interior. Comienzan a atacar nuestra mente, comienza a atacar nuestras emociones, y entonces esto no ocurre de un momento preciso y no ocurre de una manera brusca, sino que esto comienza a pasar poco a poco. Balaam no cayó en un solo momento. Primero permitió que otras voces ocuparan el corazón. Y ahí es que está el problema. Cuando hay cosas que comienzan a ocupar nuestro corazón antes que la voz de Dios. Y hay muchas personas que no están perdiendo la batalla por una maldad, por un pecado que se pueda ver o que se pueda juzgar, sino que están perdiendo la batalla porque viven en una constante distracción. El enemigo sabe que si no logra hacerte caer, al menos va a tratar de mantenerte entretenido, ocupado y más aún desconectado de la voz de Dios. Mira lo que dice 1 Corintios 6:12. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Yo no me puedo dejar dominar de ninguna. Pablo le dice esta frase a los corintios. Este es probablemente el texto que Pablo escribe que nos está forzando más a buscar a Dios. No nos podemos dejar dominar de ninguna cosa. Cuando nos dejamos dominar de
plataformas, cuando nos dejamos dominar de las preocupaciones de trabajo, de las preocupaciones de dinero, de por qué mis hijos están haciendo esto, que no se supone que lo hagan, pero yo quiero que hagan esta cosa, por qué mi esposo no acaba de llegar a la iglesia, y comenzamos a preocuparnos demasiado en situaciones que no convienen. Pero aquí Pablo nos está enseñando, cuando él le dice a los corintios, o sea, yo puedo hacer cualquier cosa, todo lo puedo hacer. Todas las cosas me son permitidas hacerlas. Nadie te está frenando de que no hagas algo. Pero todas esas cosas que tú puedes querer hacer, ninguna de ellas a lo mejor te conviene. Y peor aún, no dejes que ninguna de esas cosas te dominen. Primera de Corintios 10:23, algo muy similar. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Y Pablo termina esta frase y dice, todo me es lícito, pero no todo me edifica. Algo no tiene que ser pecado en sí mismo para convertirse en una distracción. O sea, no podemos pensar que simplemente el pecado es lo que nos distrae. No, algo no tiene que ser un pecado para distraernos. ¿O acaso el trabajar mucho es un pecado? Tal vez sí, tal vez no. Muchos puntos de vista hay, ¿verdad? Pero la realidad es que si decimos que trabajar es un pecado, pues alguien me podría decir, no, pero la Biblia dice que hay que trabajar con el sudor de tu frente, vas a hacer todas las cosas en el Génesis, ¿verdad? Cuando Dios le da la instrucción a Adán. Y la realidad es que a veces el no parecer que nos esté haciendo daño no necesariamente significa que no nos vaya a hacer daño. ¿Ven? Efesios 5, 15 y 16. Mira pues con diligencia cómo tú andas, cómo andáis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Aprovechando bien el tiempo. Las horas que una persona puede perder desplazándose por redes sociales pueden ser las horas que tú puedes utilizar para acercarte más a Dios. Dice Colosenses 3:2, poner la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Poner la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Este texto nos habla directamente de cuando nosotros tenemos que mantener nuestro enfoque. La distracción hace exactamente lo contrario. La distracción mueve nuestra mirada de nuestro enfoque. Pablo dice en una ocasión, o sea, mirando al blanco de la soberana vocación que es Cristo Jesús. O sea, yo voy mirando al centro, yo voy enfocado en lo que tengo que hacer, pero cuando ponemos las cosas en la mirada, en las cosas terrenales, prácticamente vamos a perder el enfoque de lo que estamos buscando. Filipenses 3, 13 y 14. Pablo les dice a los filipenses, yo mismo no pretendo haber ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, yo prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento que es en Dios, que es en Cristo Jesús, de Dios que es en Cristo Jesús. El que tiene una meta no puede permitir que todo lo que aparece en su pantalla o todo lo que nos puedan decir cambie la dirección de nuestra vida. Y en ocasiones somos tan fluctuantes cuando tomamos decisiones que hoy decimos, Dios me abrió esta puerta y Dios me dijo que hiciera esto, pero la pregunta es, y la realidad es, ¿tú hablaste con Dios antes de decir que Dios te dijo que eso era la dirección que tú ibas a tomar? Porque como creyentes somos muy buenos usando el cliché, Dios me abrió la puerta. Pero ¿cuánto tiempo tú llevabas orando por ese trabajo? ¿Cuánto tiempo tú llevabas orando por esa bendición? O sea, cuando preguntas, dices, no, yo no he orado. Entonces, pero si tú no has orado, ¿cómo tú estás tan seguro que fue Dios quien te abrió la puerta? Eso suena un poquito fuerte, ¿verdad? Porque a veces nosotros vamos por el camino pensando que todas las puertas que se abren fue Dios quien nos las abrió. Que todo el camino por el que voy pasando fue Dios quien lo abre. Pero a veces por las pequeñas distracciones, porque no tenemos una conexión con Dios precisa,
el enemigo va poniendo vías que nosotros ni nos vamos dando cuenta que vamos tomándolas. ¿Acaso el hecho de que te ofrezcan posiciones de trabajo que sean buenas no necesariamente quiere decir que venga de parte de Dios? Porque sabes que un reclutador, y no sé por qué esto viene el tema, ¿verdad? Pero un reclutador siempre te va a poner lo bonito del trabajo. Un reclutador nunca te va a decir las cosas difíciles, las cosas complicadas, ni las cosas que pueden haber o las cosas que pueden cambiar en el camino. Yo soy reclutador, yo recluto a mi gente. Yo sé lo que les estoy diciendo. Yo no puedo pretender captar a alguien diciéndole lo malo porque lo malo lo va a asustar y no va a querer trabajar conmigo. Pero cuando yo le estoy presentando, yo le presento todo lo bueno de la compañía. Todos los beneficios, todo lo que puedes obtener. Pero lo bueno de la compañía verdaderamente encaja a lo bueno de Dios en mi vida. Los valores de la compañía verdaderamente encajan con los valores de Dios en mi vida. Y ahí es que está la pregunta. O sea, a veces podemos ir caminando pensando que todo lo que se está abriendo viene de parte de Dios, pero la realidad es que a veces podemos ser distraídos y confundidos si no mantenemos una conexión con Dios. Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo. Y Pablo puede seguir poniendo esa lista mucho más larga. Él dice, en esto mantén tu mente, en esto mantente pensando. Entonces la realidad es qué contenido constantemente estamos dejando entrar a nuestra mente. ¿Qué cosas constantemente estamos dejando que entren por nuestros ojos? Que la Biblia dice que los ojos son la lámpara del cuerpo. Y los ojos, lo que tú entras por tus ojos va directo a tu corazón. Y de lo que está en tu corazón es que habla tu boca. O sea, esto prácticamente es la entrada y la salida de lo que nosotros estamos consumiendo. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que hay personas que lo que están consumiendo en redes sociales o en plataformas digitales o en la internet no es puro. O sea, y esta es la realidad. Vemos personas que prácticamente son esclavos de la pornografía porque es lo único que saben consumir, es lo que su mente les está pidiendo cada día. Personas que son esclavos del chisme porque están viendo esto constantemente en la internet, o personas que se vuelven esclavos de historias que se muestran en las redes sociales y no pueden simplemente nada más que pensar en cómo terminó esto. Y constantemente se vuelve uno esclavo de las cosas que ni son verdaderas, que ni son honestas y que ni son justas. Cuando Dios nos manda a todo lo contrario. O sea, cuando pensamos en lo justo, pensemos en Cristo. Cuando pensemos en lo honesto, en cómo vamos a hacerle bien al que me está haciendo el mal. En cuando estamos pensando en todo lo que sería verdadero, que pensemos en nuestro Salvador, que es Cristo Jesús. Que podamos simplemente meditar como Dios le manda a Josué. O sea, ¿sabes cuál va a ser el éxito de tu vida? ¿Sabes cuál va a ser el éxito de cuando tú comiences a dirigir a este pueblo? Es cuando tú comiences a meditar en la palabra de día y de noche. Que la palabra se haga verdad, que la palabra se haga constante, que la palabra se haga parte de tu vida. Eso es lo que va a cambiar el rumbo de tu vida. ¿Sabes por qué? Porque mientras más se va alejando la palabra, más tu mente va a querer llenar las cosas con otras cosas. Entonces ahí es que entra el ocio y comienzas a decir, no, pero ¿qué voy a hacer ahora? Pues déjame ver un poquito de Facebook, y el Facebook se convierte en el poquito, se convierte en 2 horas, 3 horas, 5 horas, y cuando vienes a ver ya volviste a caer en el ciclo, porque sabes que un problema de un adicto es mantenerse alejado de la adicción. Eso se le hace bien duro, pero volver a caer le cuesta solamente un segundo. Y de ahí vuelve a comenzar nuevamente el proceso. Es así de simple. Podemos pensar que estamos limpios, que andamos bien, que porque todo el mundo lo hace es correcto, pero esa no es la realidad. Hay cosas que hay muchas personas, que la ola de este mundo está haciendo que no necesariamente es lo correcto.
O sea, no necesariamente es la moda. Nosotros no podemos dejarnos llevar por esto, porque si la cosa que está pasando está enfriando la iglesia, nosotros somos los que tenemos que despertar. Nosotros somos los que tenemos que ponernos frente. Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que puedas comprender cuál sea la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. A veces, ¿sabes qué pasa con las redes sociales? Es que estamos dejando que los algoritmos moldeen nuestra mente. ¿O acaso usted no se ha puesto a pensar cómo es que tú a veces puedes estar pensando en algo y cuando tú abres la aplicación de red social que tú utilices, increíblemente aparece algo relacionado con lo que tú estabas pensando? Tú ni lo dijiste, tú ni lo hablaste, pero como constantemente el algoritmo está llenando tu mente, prácticamente ya sabe lo que tú estás pensando, porque se apodera de tus pensamientos. Y a veces sí, si tú dices las cosas muy cerca de estos aparatos, te están escuchando todo el tiempo. Esos algoritmos están constantemente prendidos y están prácticamente llevando a cabo todas las aplicaciones. Tengan cuidado cuando les dicen permitir a las aplicaciones que descargan el teléfono. Pero en la realidad, a veces dejamos que el algoritmo, que las cosas que nos consumimos controlen nuestra mente y nuestro pensamiento. Segunda de Timoteo 2:4, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. La palabra aquí dice se enreda. Entonces, cuando nos enredamos en los problemas de la vida y en las situaciones de la vida, en las circunstancias de la vida, en los negocios de la vida, prácticamente nos alejamos de Dios. Estamos llegando al ejército equivocado sin darnos cuenta. Estamos compartiendo prácticamente, vamos a decirlo para llevarlo al tiempo de las guerras en ese entonces, estamos compartiendo caseta con el enemigo. Cuando nosotros permitimos que los negocios de la vida y nos enredamos en ellos para agradar a aquel que lo tomó por soldado. Ninguno que milita, amén. Primera de Corintios 9:24 al 27. Ya estoy casi cerrando. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Pablo les dice a los corintios, corre de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Y Pablo les dice después, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura y de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Nosotros vivimos en una carrera constante. El que camina en estos caminos, entramos en una carrera constante. Pero tenemos que correr de tal forma que queramos alcanzar el premio. Que cuando lleguemos podamos decir, me gané la corona. El que corre en un maratón no está corriendo para ganarle al que va al lado de él. Está corriendo porque yo necesito llegar a donde yo quiero llegar. Yo necesito terminar esta carrera. Yo necesito, porque tal vez yo sé que no voy a ser el primero, pero voy a ser uno de los que llega. El cristianismo y el servir a Cristo no se trata de quién va a llegar primero o quién va a llegar después. Puede ser que alguien pase hoy de esta vida y llegó primero, pero la cosa aquí es que llegó. Pero algunos van a querer llegar primero, otros después, otros van a querer llegar más tarde, algunos van a ir corriendo, unos van a ir jogueando, unos van a ir caminando, tal vez algunos van a llegar arrastrándose, pero la realidad es que vamos a llegar y lo que tenemos que preocuparnos es por llegar a alcanzar el premio. Dice que todo el que lucha se abstiene de muchas cosas. El boxeador se abstiene de muchas cosas, de muchas comidas, de muchas
cosas en la vida para poder ganar. Y no simplemente dice que va tirando golpes al aire, sino que el quien golpea mi cuerpo lo pongo por servidumbre. Dice, o sea, el Pablo lo trae de la manera de la pelea a la manera de su pelea contra su carne. Dice, o sea, yo si necesito ayunar, voy a ayunar más. Si necesito abstenerme de hacer cualquier cosa, lo voy a hacer. Pero la cosa es que voy a ponerme como ser, como siervo, para que no simplemente vea que yo sea el más grande entre ellos y venga yo a perderlo todo, sino que yo me voy a hacer el servidor para que parezca que no lo voy a alcanzar, lo voy a alcanzar. Gálatas 5:16. Y ahí cerramos. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Creo que prácticamente ese texto lo encierra todo. Andamos en el Espíritu y no satisfagamos los deseos de la carne. Los deseos de la carne van a estar en todo tiempo y en todo momento. Esto va a llegar a diario, va a llegar constantemente. No nos van a dejar descansar. ¿Sabes que en la historia de Balaam, cuando el pueblo de Israel comienza a pecar deliberadamente, de tal forma que aún Moisés no tenía control de lo que ahí estaba sucediendo? Y se levanta uno, celoso por la palabra de Dios, celoso por la ley de Dios y celoso por lo que estaba ocurriendo ahí. Y dice que uno de estos hombres toma a una mujer y a plena luz del día, dice que pasa por frente de todo el pueblo, por frente a Moisés, y va y se encierra en su caseta a pecar con la mujer moabita. Eso está ahí, en la palabra. Entonces, cuando esto sucede, se levanta uno, agarra una lanza y entra a esa caseta y a los dos que estaban pecando los cruza y los elimina. Él dice, esto se tiene que acabar. Esto no puede seguir. Como este que se levantó, a veces nosotros tenemos que levantarnos y cortar de raíz lo que está ocurriendo en nuestra vida. ¿Sabes qué? Yo no puedo cortar lo que pasa en tu vida. Tú no puedes cortar lo que pasa en mi vida. Pero tú sí puedes detener lo que está pasando en tu vida. ¿Sabes por qué? Porque en tu interior, bien adentro, dentro de ti, tú sabes las áreas que necesitas prácticamente eliminar. Las áreas que necesitan que tomes control de ellas. Y no vas a ser tú solamente el que va a tomar control de eso, sino que tienes que tener una total dependencia de Dios. Tienes que tener una dependencia tan grande de Dios. Así que, por medio de Cristo, es que solamente lo vamos a poder hacer. Cristo ya venció. El enemigo sabe que está derrotado. El enemigo sabe que ya no tiene potestad sobre nuestras vidas. Él sabe que ya no va a poder hacer nada contra de nosotros. Lo único que puede hacer es distraerte de lo que Dios está haciendo contigo. Si Él logra sacarte del camino y distraerte de a donde Dios te quiere llevar, con eso a Él le basta. Es suficiente porque no necesita el quitar del camino. Él no va a perder el tiempo con un cristiano que Él no pueda detener, sino que Él va a tratar de detener a aquel que se distrae. Mientras estés distraído, eres presa fácil. Somos presa fácil cuando nos distraemos, pero mientras nos mantenemos enfocados, cuando ponemos todo lo demás que sea secundario y a Dios primero, todas las cosas van a trabajar para bien a nuestro favor. Así que si pueden ponerse sus pies sobre sus pies. Gloria a Dios. Sé que esto no es un tipo de mensaje que pueda yo estar gritando mucho y todo eso. Pero a veces tenemos que reflexionar en las cosas que este tiempo y este siglo nos están trayendo para detenernos. A veces pasamos por alto y gloria a Dios, porque podemos tal vez
predicar de prosperidad, de bendición, de cómo Dios puede cambiar tu lamento en baile y todo esto, pero la realidad es que a veces el cambio comienza dentro de nosotros. El cambio comienza en nuestro corazón. Y si nosotros vivimos una vida apartada de Dios, no podemos pretender que Dios esté a nuestro favor. Porque muy fácil sería que el Padre nos bendiga de tal manera mientras nosotros estamos alejados de Él. Sería sencillo, ¿verdad? Que supiera que aunque no haga las cosas que tengo que hacer, aunque no camine la manera que tengo que caminar, voy a recibir la bendición de Dios. Pero la realidad es que en ocasiones Dios nos va a permitir pasar por procesos para Él poder glorificarse en nuestra vida. Y para Él trabajar en nuestra vida y para Él bendecirnos de tal manera, necesitamos estar cerca de Él. La palabra es clara y dice: busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas van a ser añadidas. Dice que algunas cosas van a ser añadidas. Dice que son todas. Pero el problema es que a nosotros lo más difícil es buscar a Dios primeramente. Lo más difícil que se nos hace a nosotros es acercarnos a Dios primeramente. Porque sería sencillo, tal vez hace 23 años atrás hubiera sido más fácil buscar a Dios, porque no dependíamos de la tecnología para buscar una palabra, sino que teníamos que adentrarnos en las Escrituras. Pero a veces, en estos tiempos, se nos hace tan sencillo buscar algo conforme a lo que yo quiero escuchar o conforme a lo que yo entiendo que es mi necesidad, y no queriendo cambiar las cosas que el mundo nos está poniendo enfrente. Y simplemente decimos, pues, si yo estoy pasando por un proceso de enfermedad, necesito que solamente escuchar todo lo que se refiere a la sanidad. Pero ¿qué pasa si lo que Dios quiere es salvarte y Dios no quiere sanarte? ¿Qué ocurre si lo que Dios quiere es salvarte y Él dice, pues, ¿sabes qué? A ti no te va a tocar la sanidad. Por más que la anheles, por más que la desees, yo mejor prefiero salvarte. Porque vale más, mejor estar salvo que estar sano. Sería sencillo, ¿verdad? Pero ¿cómo nosotros podemos saber cuál es la voluntad de Dios? Nosotros podemos saber cuál es la voluntad de Dios cuando estamos cerca de Él. Así sabemos cuál es su voluntad. Sería sencillo servir a Dios. Pero la realidad es que el servir a Dios no es fácil. El servir a Dios implica dejar las cosas que a nosotros nos agradan. El servir a Dios implica dejar las cosas que a mí me gustan hacer por hacer su voluntad. El servir a Dios, dice la palabra, que es negarme a mí mismo. Lo que eso significa es que cuando yo quiero ir para la izquierda y Dios me dice que vaya a la derecha, tengo que ir a la derecha. ¿Sabes qué le sucedió a Abraham? A lo mejor ustedes conocen la historia. Abraham comenzó a caminar de la manera que Dios le dijo que no caminara. Lo primero que hizo Abraham fue que tomó su sobrino y se lo llevó con él. Y su sobrino comenzó a ser próspero como Abraham era próspero. Los pastores de su sobrino se enfrentaban a los pastores de Abraham y que comenzaron a tener un conflicto. ¿Qué pasó? Que por Abraham no seguir las direcciones de Dios, Abraham se vio en un momento de estancamiento. Y Abraham tuvo que reconocer y decir, ok, nosotros no podemos seguir caminando por el mismo camino. ¿Qué pasó con Job? Con Lot. Abraham le da la opción a Lot de que él escoja el camino por el que él quiere ir para él irse al camino contrario. Y ahora, Lot no pidió dirección a Dios. Simplemente Lot se llenó por sus ojos y dijo, yo me voy para ese lugar porque en ese lugar es que yo voy a tener prosperidad. Y fue tan próspero que terminó viviendo en un lugar donde el pecado abundaba. Fue tan próspero que terminó viviendo en un lugar que prácticamente estaba comenzando a destruir todo lo que él podía entender que era de Dios. Y a veces nosotros vemos las cosas muy bonitas,
Vemos que el camino que estamos yendo es muy próspero. Vemos que el camino que estamos yendo es el camino que vamos a multiplicar nuestro ganado, que vamos a multiplicar nuestros bienes, que vamos a multiplicar todo lo que tenemos en nuestra mano. Pero la realidad es, ese es el camino donde Dios quiere que tú vayas. Tú tienes la capacidad, el coraje, tú tienes la integridad tan grande como para poder mantenerte lejos del lugar donde habita el pecado. Lot no la tenía. Terminó en Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra terminaron destruidas. Y su esposa le metió tanto en su corazón esta ciudad, que cuando Dios les dice que no miren atrás, ella miró hacia atrás. Y hasta hoy está convertida en una estatua de sal. Simplemente porque cuando tú tomas el camino que tú crees que es correcto, terminas prácticamente haciendo de ese camino que tome el control de tu vida, ese camino, y ese camino va a culminar prácticamente paralizándote. No te vas a dar cuenta. Sin embargo, Abraham fue próspero en el lugar rocoso. En el lugar bien complicado, Abraham fue próspero, porque él sabía cuál era la voluntad de Dios. Y a veces el escuchar muchas voces, vamos a usar a Abraham de ejemplo. Abraham escuchó tantas voces y escuchó la voz tan fuerte de su esposa, que el escuchar la voz de su esposa lo hizo no poder esperar el tiempo de Dios. Y terminó él metiéndose con su criada cuando Dios no le dijo que eso era lo que él tenía que hacer. Y a veces la palabra de Dios va sobre todas las cosas. Aunque el tiempo no se allegue, aunque el tiempo se ponga complicado, aunque las cosas no se vean como parecen, tenemos que confiar en la palabra de Dios. Así que voy a orar. Gloria a Jesús. Padre, te doy gracias por tu palabra, Señor. Gracias por, Padre, recordarnos una vez más, Señor Jesús, que hay cosas que parecen, Señor Jesús, Padre, que no nos van a distraer, Señor Jesús, pero pueden ser letales en nuestra vida espiritual, Señor. Padre, que hay cosas que aunque parezcan insignificantes, Señor, nos pueden, Señor, apartar del camino, Jesús. Espíritu Santo, yo te pido en esta tarde, Dios, que tú te manifiestes, Señor, en nuestra vida, Señor. Padre, que tú tomes el lugar el que te corresponde a ti, Señor, en cada uno de nosotros, Señor. Padre, que a pesar de las situaciones, a pesar de las dificultades, Señor, a pesar de las cosas, Señor, que vivamos, podamos entender una cosa,